Saludos cordiales, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos sean a este nuevo video de estudio y hablemos acerca de la estratificación social en la colonia. ¿Sí? Prácticamente vemos que la sociedad colonial estaba estratificada en grupos, con diferentes beneficios, con diferentes limitaciones específicamente. El grupo dominante español prácticamente era el que tenía el poder político, el poder económico, y se va dando una estratificación social que refleja la desigualdad por grupos e individuos en la sociedad. Vamos viendo cómo se van generando algunos grupos sociales, como eran los españoles, como eran los criollos, los mestizos, mulatos, zambos, los indios y también los negros. Esa era la forma en cómo ellos estaban eh, guiados en una estructura social. Y vamos viendo cómo aparece este sistema de estratificación mixto que estaba guiado por los estamentos y las castas. Por ejemplo, los estamentos que eran grupos sociales con derechos y obligaciones definidos por ley, mientras que las castas eran grupos raciales surgidos del mestizaje en posiciones desfavorecidas. Vamos viendo cómo hace que vaya apareciendo la mujer en la colonia y cuáles eran los roles. Por ejemplo, la mujer de élite. ¿Qué hacía ella? ¿Qué características tenía? Nos dice que la mujer de élite conservaba tradiciones, administraba el hogar y era quien acompañaba al marido. Muy diferente a la mujer mestiza, quien era la que realizaba labores productivos fuera del hogar como sirvienta o como costurera, y la mujer indígena, en cambio, era aquella que transmitía la cultura indígena, trabajaba en el comercio y en las labores domésticas. Luego vemos la presencia de la mujer esclava negra, que también tenía ciertas características. Por ejemplo, vivía en las peores condiciones, siendo propiedad de una blanca casada. Las labores se desempeñaba específicamente en labores de matrona, de panadera y de lavandera, y era objeto inclusive de satisfacción sexual para hombres de otras castas. Era una mujer bastante vulnerable. Luego vamos viendo cómo se va dando el proceso de una resistencia indígena, puesto que en el contexto del choque cultural y de la desigualdad social, la colonia fue un periodo bastante conflictivo, pues vemos que la resistencia indígena contempló desde métodos pasivos en el quehacer diario al conservar en secreto sus creencias y costumbres hasta los enfrentamientos armados que eran más frecuentes. Entonces vemos que hubieron varios pasos, por ejemplo, hubieron métodos pasivos en la cual conservaban de forma secreta sus creencias y costumbres en el quehacer diario, pero también se fueron dando enfrentamientos armados que fueron más frecuentes lejos de las ciudades, especialmente en la periferia, y también algunas sublevaciones que se dieron en el siglo XVIII, que fueron numerosas rebeliones motivadas por explotación y reformas borbónicas. Asimismo, vemos que algunas de las motivaciones para sublevarse fueron los impuestos, que fue el incremento de impuestos a los indígenas por las reformas borbónicas. Ellos eran explotados a través de la mita, los obrajes, las haciendas, porque les exigían mayor esfuerzo y menos beneficios, y la desigualdad, que sin lugar a dudas era el producto de la estratificación social colonial. Luego vemos viendo que la respuesta de las autoridades coloniales se marcaron en prohibirles hablar quichua, usar vestidos incas y hacer manifestaciones artísticas indígenas. Se fueron dando también la eliminación de títulos nobiliarios indígenas, es decir, les iban cortando aquellos beneficios, aquellos derechos que tenían los indígenas. Y por último, se conformó un ejército de 50.000 hombres en el virreinato. Y así vemos cómo Fernando de Aquilema, junto a Manuela León, van formando en la segunda mitad del siglo XIX, ya en la historia republicana del Ecuador que sucedió en la provincia de Chimborazo, una importante rebelión indígena motivada por el cobro de diezmos y pesados trabajos a los que eran obligados durante el gobierno de Gabriel García Moreno. Por ejemplo, tenemos a Fernando de Aquilema, el líder de esta rebelión, que nació en Yurcuis
en 1845 y a sus 25 años fue coronado rey en un intento por recuperar el imperio inca. En esa misma localidad vemos el 18 de diciembre de 1871 que los rebeldes ajusticiaron una decena de funcionarios del Estado, entre ellos cobradores de impuestos y reclutadores para trabajadores en obras públicas. Sí, entonces vamos viendo cómo se va marcando. Luego Manuela León, nacida en 1840 en Punín, a la cabeza, los insurrectos llegaron a Punín, donde incendiaron 14 casas. En este episodio, Manuela peleó con tal fiereza que ultimó al teniente Miguel Vallejo. Entonces vemos tanto Fernando de Aquilema como Manuela León lideraron, ¿sí?, rebeliones para poder recuperar aquellos derechos que habían sido perdidos, que habían sido vulnerados por los españoles. Eso es todo, jóvenes. Lindo día.